Vamos a empezar con la clase de estadística e investigación operaria. En este caso, vamos a darles la introducción y luego comenzamos con la clase. El hombre ha estado siempre interesado en conocer su medio ambiente y entender la naturaleza de los fenómenos que se presentan ante su sentido. Los medios de los que sirve para alcanzar estos fines pueden clasificarse en tres categorías: experiencia, razonamiento e investigación. La solución de los problemas de la vida diaria dependen en gran medida de la experiencia que posee, la cual se enriquece permanentemente por la continua interacción en nuestros semejantes. Por otra parte, el razonamiento ha contribuido al desarrollo de la humanidad, puesto que las diferentes formas en que se presentan, deductivo, inductivo, inductivo-deductivo, ha permitido el establecimiento y el desarrollo lógico de hipótesis y la clasificación e interpretación de los hallazgos científicos sintetizados en un marco conceptual. La tercera categoría podemos verla como una vía por la cual el hombre sale a descubrir la verdad mediante la investigación, como combinación de experiencia y razonamiento para acercarse al descubrimiento de la verdad. En este esfuerzo por encontrar la verdad, nos topamos con la información cuantitativa o la cualitativa. La primera demanda una serie de acciones, entre otras, hay que recolectar información, clasificarla, ordenarla sistemáticamente, analizar e interpretar para poder entender las causas que intervienen en los fenómenos que se presentan en la dinámica del acontecer. Interpretar los datos que se recolectan de un fenómeno cualquiera en estudio requiere del manejo de ciertas técnicas. Bien, vamos a ver los conceptos básicos de la estadística, como sería estadística descriptiva, estadística inferencial o inductiva, variables, tipología de las variables, nivel de mediación de la variable, población, muestra, parámetro y parámetro estadístico. La experiencia de quienes nos han correspondido facilitar procesos para que los individuos adquieran competencias en el manejo de estadística nos indican que, generalmente, cuando inician el estudio de los métodos estadísticos, sienten mucha ansiedad y temor al fracaso. Asocian esta disciplina con la aplicación de procesos matemáticos muy complejos, con la utilización de largas fórmulas en las cuales cada autor asume una simbología distinta y con la utilización de ejemplos relacionados con juegos de azar que por lo general no guardan relación con el interés del individuo. En fin, todos estos acontecimientos pudieran generar un ambiente poco esperanzador a sus expectativas. Asumir una actitud negativa hacia la estadística por estas causas es lo menos indicado, porque pese a que van a manejar matemática, no es lo que a juicio es lo más complicado, sino el uso cotidiano, tales como suma, resta, multiplicación, división, fracciones, proposiciones y porcentajes, sumatoria simple, raíz cuadrada, redondeo, números positivos y negativos, valor absoluto y relativo, ecuaciones lineales y gráficos. En cuanto a las fórmulas, se manejan con sentido práctico y no con el exhibicionismo matemático. Siempre su aplicación estará relacionada con el quehacer cotidiano. Pasemos de las palabras a los hechos. Cuando nos trasladamos de una ciudad a otra, por cierto, por decirlo menos, encontraremos algunos términos propios de la región, cuyo significado desconocemos. Para que no haya barrera en el proceso de la comunicación, tenemos que preguntar el significado de ese término. Por ejemplo, en el oriente del país, lugareños suelen expresar: tengo una tiguera que no la aguanto. En el estado Táchira, donde estamos, es frecuente escuchar:
le presté a mi compadre 2.000 bolívares. En el primer caso, el oriental está manifestando que tiene una rabia que no lo soporta. En el segundo, el andino está señalando que le pidió prestado a su compadre la cantidad de dinero acumulada. En el caso de la estadística, también hay una serie de términos que necesitamos que conocer su significado para poder entender aquellos estudiosos que nos han legado sus aportes importantes. Uno de ellos es la estadística, en la cual, por cierto, no hay mucho consenso, pero la tendencia es a concebirla con el conjunto de métodos que permite recolectar, agrupar y presentar datos y alcanzarlos e interpretar y hacer predicciones e inferencias. Con un determinado margen de error. El objetivo fundamental y el último de la estadística consiste en tratar de explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos mediante el establecimiento de las posibles relaciones entre dos o más variables. En la estadística se presentan dos grandes actividades. Una, cuando el propósito del estudio consiste en recoger información sobre una determinada variable, para resumirla en pocas cifras matemáticas, gráficos o tablas de frecuencia, porcentajes, promedios y distribución de frecuencia. Esta es la actividad de la estadística descriptiva. La actividad corresponde a la estadística inferencial o inductiva, la cual tiene como propósito extraer conclusiones válidas acerca del comportamiento de variables en una población a partir de una muestra en su población. Se utiliza cuando se requiere mostrar relaciones de causa-efecto, así como someter a prueba hipótesis y teorías científicas. El siguiente ejemplo seguramente podrá aclarar un poco más lo planteado. Imaginemos que 3 de los docentes que trabajan con 130 estudiantes están interesados en conocer el porcentaje del estudiante que logró un promedio superior a 15 puntos cuando cursaron matemáticas el año anterior. Para ello, los profesores proceden a revisar las planillas de resumen de rendimiento académico del año correspondiente y detectan que 80 estudiantes alcanzaron un promedio superior a 15 en esta asignatura. Esta cantidad de estudiantes la dividieron entre 130 y multiplicaron por 100, y el resultado obtenido fue 61.54%. Este proceso permitió a los docentes, mediante la estadística descriptiva, resumir en una cifra, 61.54%, la característica en estudio, clasificación promedio de matemáticas. Una vez realizada esta actividad, surge la pregunta: ¿qué significa este resultado? Una de las formas de interpretarlo es que el 61,54% de los estudiantes logró un promedio superior a 15 puntos en matemáticas. Supongamos que por variadas razones el estudio no puede hacer los docentes con 130 estudiantes, sino con una parte, es decir, una muestra. Pensemos en 50 estudiantes. Si de estos 50 estudiantes, solo 20 tienen clasificaciones mayor de 15 puntos, entonces el 40%, 20 sobre 50%, de la muestra tienen promedios superiores a 15. Este resultado no indica que los 130 estudiantes, es 40% tienen promedio superior a 15 puntos en matemáticas. Lo que permite es determinar mediante procedimientos de estadística inferencial el intervalo que contiene el porcentaje de estudiantes en la población con promedios superiores a 15 puntos. Para ello se requiere el manejo de los aspectos fundamentales de la probabilidad
de los niveles de confianza y significación y de los procedimientos para hacer estimación puntual y por intervalos. Variables. Si se analiza cuidadosamente las planillas de resumen de rendimiento académico, se advierte que no todos los estudiantes tienen el mismo promedio, ni pertenecen al mismo sexo, ni a la misma sección, no tienen la misma edad ni la misma talla. Hay un código que indica que si el estudiante aprobó todas las asignaturas o se le quedó la materia. Esta serie de características se denominan variables porque se presentan en grados y magnitud diferentes entre ellos. En palabras de Briones, 1998, una variable es una propiedad, una característica o un atributo que pueden presentarse en ciertos sujetos en grados o modalidades diferentes. En los análisis de datos, las variables suelen presentarse en las últimas letras del alfabeto, U, V, W, X, Y o Z. En las prácticas se encuentran diversas modalidades de variables, dicotómicas y categorías, según su escala y el nivel de mediación, y según su función en la investigación. Las dicotómicas son las que tienen dos categorías, entre otras tenemos el sexo, mujer, hombre, cumplimiento con la entrega de una actividad, entregó o no entregó, asistencia a un evento, asistió, no asistió, situación actual laboral, empleado, desempleado, tipo de plantel donde realiza estudios, público, privado. Las variables categorías son las que tienen dos categorías, por ejemplo, el estado civil, casado, divorciado, viudo, unido. Color de los ojos, marrón, negro, azul, verde, pardo, creencia religiosa, católico, protestante, judío, adventista, musulmán. Grado de acuerdo, total de acuerdo, indeciso, en desarrollo, total en desacuerdo. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Una variable es discreta cuando entre dos valores consecutivos no puede haber otro valor. Es decir, asume un número finito de valores. Por ejemplo, los hijos en una familia, docentes con características académicas, el personal obrero de un centro educativo, etc. Entre sus ventajas está el que siempre proporciona una medida exacta del fenómeno en estudio. En los casos del ejemplo, no hay posibilidad de que una familia tenga 2 hijos y medio, o que hay 12,75 profesores en la categoría docente 5. De igual modo, es un poco lógico aseverar que en un centro educativo trabajan 6,25 obreros. Este planteamiento lleva a la categoría de una variable, se expresa exclusivamente con un número natural. No es verdad, se puede visualizar a través del siguiente ejemplo el porcentaje de respuestas correctas en una prueba de 19 ítems de selección simple, de los cuales 11 fueron respondidos acertadamente. Es 57,89%. En este caso, hay una posibilidad de que alguien responda correctamente, por ejemplo, 11,75 céntimos, 11,75 de ítems de selección, pero sí un porcentaje del total. Variable continua. Todo un número ilimitado de valores entre dos valores, por lo tanto, la medida real de este tipo de variable no se puede lograr, ya que nunca llega a coincidir con el valor exacto. Solo constituye un estimado de ese valor. Por ejemplo, entre la estatura de un estudiante que mide 1,70 metros y otro 1,71 metros, están los estudiantes que miden 1,701 metros, 1,703 metros, 7,048 metros y 7,099 metros, etc. Hay casos
en que una variable continua puede agruparse en categorías y tratarse como una variable discreta. Por ejemplo, la edad se transforma en discreta al agrupar sus valores en categorías de manera tal que se correspondan con niños, jóvenes y adultos en el caso de años de antigüedad. Se pueden agrupar en categorías de modo que correspondan con mucha antigüedad, media antigüedad y poca antigüedad. El nivel de medición nominal. De acuerdo con el nivel de medición de las variables, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Entre las cualitativas se encuentran las variables con nivel de medición nominal o clasificatorio y ordinal o de rango. Y entre las variables cuantitativas o métricas está la de nivel de medición de intervalo, de razón o proporción. El nivel de medición nominal se realiza a un nivel elemental. Los números o símbolos asignados solo se permiten clasificar los objetos, personas o características. La magnitud de los números no reflejan algún orden inherente a las cosas o a las que fueron asignadas. Solo constituye un código de identidad. Por ejemplo, si vamos a estudiar la variable sexo, podemos utilizar el número 1 para identificar a los hombres y el número 2 para las mujeres, o al revés. Si el estudio incluye la variable color, se puede utilizar el número 1 para el color azul, 2 para el color verde y 3 para el color violeta. El nivel de mediación ordinal. Los atributos de este tipo de variable participan de las características antes referidas y se les suma la posibilidad de poderse ordenar en el sentido de mayor que o menor que, pero aún persiste la imposibilidad de conocer la magnitud exacta que diferencia entre atributos a otros. También podría decirse que un nivel de medición de este tipo se logra cuando los resultados de las observaciones pueden colocar en orden o jerarquía con relación a las características que se evalúan. En este nivel, la magnitud de los números solo representan el orden del rango del atributo observado. Por ejemplo, los números 10 y 5 representan el rendimiento de los estudiantes. Esto significa que el que tiene 10 logró mayor rendimiento, mayor que el que obtuvo 5, menor que. Pero no tendría sentido afirmar que el estudiante con promedio de 10 es doblemente inteligente que el que tiene 5. Entre otros ejemplos, tenemos la clase social, 1 para la clase alta, 2 para la clase media, 3 para la clase baja. Y la categoría académica, 1 para instructor, 2 para asistente, 3 para agregado, 4 para asociado y 5 para titular. Obviamente la categoría académica titular es mayor que la de agregado, pero lo que no es obvio es que la categoría asistente más agregado da como resultado la categoría académica titular, 2 más 3 igual a 5. Tenemos ahora el nivel de mediación de intervalo. Este nivel posee las características de los niveles anteriores y además se puede cuantificar la distancia exacta que separa cada valor de la variable. Esto es posible gracias al establecimiento de algunas unidades de mediación física estándar, tales como edad, temperatura, horas, estatura. Por ejemplo, la distancia que separa a un grupo de gerentes con 20 y 25 años es igual a la distancia que existe entre los gerentes con 42 y 47 años. La distancia es de 5 años. Otro de los aspectos fundamentales de este nivel es que el cero que se asigna a la escala para medir cierta característica es arbitrario. En ningún caso se indica ausencia de las características. Por ejemplo, si se va a estudiar la inflación del costo de la vida durante el segundo trimestre de un determinado año, se toma marzo como mes base. Marzo va a ser igual a 0. Y con la inflación registrada en los meses de abril, mayo y junio, se determina la inflación del segundo trimestre del año. De este ejemplo surge una pregunta. ¿En marzo no hubo inflación? Obviamente que sí hubo. Solo que para estudios
En este mes se utilizó como punto de partida y se le asignó 0, arbitrario. Similar análisis se puede hacer para la temperatura. Ello no significa su ausencia y la distancia que hay entre 20 y 25 grados centígrados. Es igual que exista entre 30 y 35 grados centígrados. Nivel de medición de razón. Este nivel contiene todas las características del nivel de mediación del intervalo y agrega la presencia de un 0 absoluto, 0 real. En la escala que se utilice para hacer la mediación, el hecho de tomar en cuenta la ausencia de la característica en estudio permite comparar los valores que tome la variable mediante proporciones. Por ejemplo, una persona que pesa 100 kilogramos duplica a quien pesa 50 kilogramos. La razón es 2:1. De manera análoga sucede que con quien tiene 20 años de antigüedad con relación al que tiene 10. Su razón es 2:1. Este nivel, para algunos estudios en educación y en psicología, presenta ciertas limitaciones. Por ejemplo, un estudiante que responda correctamente 8 preguntas de matemática no sabe el doble de matemática quien responda 4. Una persona con un coeficiente intelectual de 120 no es doblemente inteligente que el que tiene 60. Como se puede advertir en estos casos, la ausencia del rendimiento y la inteligencia carecen de sentido y no hay un 0 real. En el caso de la matemática, aquel estudiante que no respondió ningún ítem no tiene 0 de conocimiento. Algún conocimiento debe tener, adquirido por otros medios distintos o los que proporciona la escuela. También es probable que la forma con que se redactó las preguntas influyó para que el estudiante no demostrara sus logros en esta disciplina. Otro hecho igualmente importante es que la escala vigente de calificación no parte de un punto 0, sino de 1. La distancia entre variables de intervalos y variables de razón es puramente académica más que real. Las variables, según su función de la investigación, las hay independientes, dependientes, entre otros. Variable independiente se simboliza con X, constituye la condición que manipula el investigador para hacer ciertos efectos. Expresada en otros términos, la variable independiente tiene a ser la fuente primaria de la variable en relación con la variable objeto de estudio, variable supuestamente dependiente. Variable dependiente u objeto de análisis. Se presenta con Y. Constituye el efecto producido por la variable independiente, la cual el investigador, ejemplo, la motivación de los estudiantes influye en su rendimiento. El estudio a distancia genera un clima de soledad en el estudiante. La normativa interna de los centros educativos genera agresividad en los estudiantes. Estos dos ejemplos, las variables independientes son motivación, estudio a distancia y normativa interna. Las variables dependientes son rendimiento, soledad, agresividad. Constante. Durante el análisis de datos vamos a encontrar algunas características que pertenecen inalterables, que son constantes según el tipo de análisis que se realice. Por ejemplo, las constantes se representan con las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, etc. Ejemplo, promedio en geometría de la álgebra. En este planteamiento hay dos características que pertenecen inalterables, el logro y el sexo. Se pueden representar con las letras A y B respectivamente. Otro de los conceptos a ser tomados en cuenta en el análisis estadístico de datos son la población, muestra, parámetros y estadísticas. Población. Es un conjunto de unidades para las que se desea recolectar una información específica
Estas unidas pueden ser personas, centros educativos, viviendas, familias, vehículos, etcétera, a los cuales se le mide una o más de las características. Ejemplo, el cociente intelectual y el rendimiento académico en matemática de los estudiantes de la tercera etapa. Muestra. Es un subconjunto representativo de una población en estudio. El subconjunto individuo u objetos debe seleccionarse de manera que contengan las características que van a ser estudiadas en la población para ser representativo. Por ejemplo, de la población de estudiantes de la tercera etapa se seleccionó 100 estudiantes para estudiar su rendimiento en matemática y su cociente intelectual promedio. La muestra de una población puede extraerse por procedimiento probabilístico o no probabilístico. En el primer caso, todas las unidades de la población tienen la misma población de pertenecer a una muestra, y en el segundo predomina el sano juicio del investigador para seleccionar las unidades. Parámetros. Es cualquier medida que se obtiene en una población. Supongamos que se aplica un test para medir el nivel de inteligencia de la población de estudiantes de la tercera etapa y se observa que el 40% tiene un coeficiente intelectual promedio inferior a 120. Este porcentaje corresponde a un parámetro porque la medida se obtuvo en la población. Los parámetros se representan con letras griegas. N, el número de casos de la población, mu sub x, promedio de la variable x en la población, la desviación típica de la variable en la población y el cociente de la correlación entre las variables x y de la población. Estadístico. En cualquier medida obtenida en una muestra de la población, ejemplo, si la población de los estudiantes se extrae una muestra de 100 estudiantes, se mide la estatura de cada uno y se observa que el 53% mide menos de 1,70 metros. Este porcentaje es un estadístico porque fue obtenido de una muestra de la población de estudio. Los estadísticos se representan con letras itálicas en el número de casos, promedio de la variable, en la muestra, desviación típica y coeficiente de correlación entre las variables X y Y de la muestra. Para hallar la razón, la proporción, el porcentaje, el valor absoluto, raíz cuadrada, operaciones con números positivos y negativos y sumatoria. En este proceso, implica convertir los valores absolutos de los datos en valores relativos. Esta conversión es fundamental porque los valores relativos pueden encerrarse toda la información de interés, lo que no se logra con los absolutos. Llevar a cabo esta conversión en el análisis estadístico requiere del manejo de algunos de los aspectos básicos de la matemática: razones, proporciones, porcentaje, valor absoluto, raíz cuadrada, operaciones por números positivos y negativos en sumatoria simple. La razón está determinada por un valor que señala la relación cuantitativa que existe entre dos cantidades. Por ejemplo, si la población docente en una universidad es de 4.000, 2.400 mujeres y 1.600 hombres, la razón de mujeres con respecto a los hombres expresada en valor real es de 1,5. Y la misma razón expresada en valor relativo es de 3 medios, lo que indica que para 3 profesoras hay 2 profesores. Proporción. En una razón que considera en el denominador todos los datos indicados. En el ejemplo anterior, la proporción de profesores en la universidad estaba por 2.400 sobre 2.400 más 1.600. Eso es igual a 0,6. El porcentaje.
Se obtiene al multiplicar la proporción por 100. Este procedimiento elimina la dificultad que confrontan algunas personas al trabajar con decimales. En el caso que nos ocupa, el 60% de las mujeres, 0,6%, conforman la plantilla del personal docente de esta universidad. Valor absoluto. Es la distancia del origen al punto que representa al número sin tomar en cuenta el signo positivo o negativo, más o menos. El valor absoluto de un número h con frecuencia se representa mediante el símbolo que tenemos ahí. Por consiguiente, el valor absoluto de 12 y menos 12 es 12. Si se trata de determinar el valor absoluto de 2 menos 10 y 12 menos 4 es igual a 8 en este caso. Entre las propiedades del valor absoluto, entre algunas de las propiedades del valor absoluto tenemos, ya deben saber las propiedades del valor absoluto y luego las demostraremos. La raíz cuadrada se denota mediante el radical que tenemos ahí. La raíz cuadrada de un número y es aquel valor x que multiplicado por sí mismo produce este número y. Ejemplo, la raíz cuadrada de 144 es 12. 12 por 12, que es igual a 144. Expresado con el radical, tenemos que 144 es igual a 12. Por ejemplo, el uso frecuente de estadística es la siguiente. Y lo tenemos aquí, como en este caso. Si tenemos la sumatoria, la mayoría de las fórmulas que se utilizan en estadística contienen la operación suma o datos numéricos. Esta suma se representa mediante un símbolo, el cual se indica con la letra griega mayúscula sigma. En este contenido vamos a tener cuadros estadísticos, distribución de frecuencias sin agrupar, distribución de frecuencias agrupadas, gráficos de barras en circular, gráficos de línea, histograma, polígonos y ojivas. Población universo, ya lo habíamos dicho, es el conjunto de personas, objetos, cosas que pueden ser analizadas estadísticamente, es decir, que tengan una característica común observable. Y la muestra es el conjunto formado por partes de la población. Elementos que contienen la tabla de datos agrupados. Tenemos las clases que están con los límites de clase, el límite inferior, el límite superior, el intervalo de clase y el número de clase. Como segundo punto tenemos la frecuencia, que serían las frecuencias absolutas y relativas. Las frecuencias absolutas están las simples y las frecuencias acumuladas. Las frecuencias relativas tenemos la frecuencia relativa simple y la frecuencia relativa acumulada. Y marca de clase o puntos medios, que lo vamos a representar con PM. Las clases son dos puntos o límites entre las cuales se pueden reunir los casos que presentan intensidades diferentes. Ejemplo, los valores entre 20 y 25. Tenemos el límite inferior, es el valor en el cual comienza la clase. El límite superior es el valor en el cual termina la clase. El intervalo de clase diferencia que se entra entre los límites inferior y superior. El número de clases, cantidad de clases que conforman una tabla de datos. La frecuencia es el número de observaciones que conforman una clase. La frecuencia simple representa el porcentaje de cada frecuencia absoluta y se obtiene mediante la fórmula frecuencia relativa es igual a frecuencia sobre el número de total de datos de la población. La frecuencia absoluta simple es el número de veces que se repiten los valores en una misma clase. La frecuencia absoluta acumulada es la suma sucesiva que hay entre el primer valor y el último valor. La frecuencia relativa acumulada es la suma sucesiva de la frecuencia relativa simple. También se obtiene con esta fórmula, pero la frecuencia relativa absoluta es igual a frecuencia relativa entre el número de datos de la población.
Marca de clase o punto medio. Es la semisuma de los límites inferiores y superiores de la clase. Esto es, punto medio, límite inferior, más límite superior entre 2. Entre las fases para agrupar los datos en las clases, primero se halla el intervalo total, llamado también recorrido o rango. El intervalo total va a ser igual al valor de la mayor de los datos menos el valor del menor de los datos. En segundo punto, se halla el intervalo de clase y C mediante la fórmula, la que tenemos aquí. Entonces va a ser el intervalo total sobre el número, aquí el número de datos, que es la sumatoria de la frecuencia simple. Entre las representaciones de distribución de frecuencia tenemos el histograma. Son rectángulos que tienen por base el intervalo de clase de distribución de frecuencia estudiada y por altura la frecuencia simple. Se trazan dos perpendiculares en el eje horizontal, se llevan al límite de clases y el vertical se sitúa en la frecuencia simple. Como aquí lo vemos, en el eje de las Y tenemos la frecuencia simple y en el eje de las X tenemos las clases. Recuerde, cuando vamos a realizar el histograma, lo vamos a tomar como 0. ¿Okay? Tenemos el polígono de clase. Son líneas obtenidas por la unión de una serie de puntos, los cuales representan de hacer coincidir los puntos medios de cada rectángulo con los respectivos límites superior de la clase. Uniendo a través de una línea poligonal en el horizontal se coloca un punto de la frecuencia simple y en el eje vertical se sitúa el límite superior de la clase. Como podemos ver, para hallar el polígono, en el eje de las X tenemos el límite superior y en el eje de las Y vamos a tener la frecuencia simple y vamos a unirlos por una línea poligonal. Y la ojiva consiste en unir con puntos una línea poligonal en el eje horizontal, punto medio, y en el eje vertical, frecuencia acumulada. Como podemos ver en este caso, vamos a tener en el eje de las X, de los puntos medios, y en el eje de la Y, la frecuencia acumulada. Y va a ser la línea poligonal que va hacia superior. Bien, entonces, hasta hoy esta fue nuestra primera clase. En la página de la universidad tenemos el plan de evaluación y voy a ubicar las diferentes actividades que tienen que resolver. Entonces, cualquier pregunta me pueden enviar por correo o ahí también está mi número de teléfono. Para cualquier información, lo que se necesiten, a cualquier momento me pueden llamar o me pueden escribir, no hay ningún problema. Gracias.